Amén, amén y amén. Más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Rey, a nuestro gran Señor. Y puedes tomar tu asiento. Vamos a tomar nuestro asiento. Sabes, he estado tratando de volver a leer la Biblia en diferentes bloques. Y ahora mismo volví a iniciar a leer la Biblia. ¿Ya estamos al aire? Perfecto, muy bien. Saludo a los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando. Dios los bendice. Yo sé que Dios tiene una palabra, un mensaje para ti. Sabes que estamos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Soy el pastor Rigo, a tus órdenes, dispuestos a dar un mensaje de parte de Dios. Lo que creemos está escrito y que te puede llegar a tu corazón. Dios te bendice y aquí juntos vamos a pasar un rato en el uso horario que tú te encuentres. Así es que les decía que he estado leyendo, iniciando los evangelios, y yo sé que cada vez que volvemos a abrir el libro de la Biblia, cuando hablamos de leer y de conectarte, siempre vas a encontrar cosas nuevas. Siempre va a llevarte de un conocimiento el Señor a otro mayor. Siempre hay leyes espirituales que los tiempos postreros serán mayor que los primeros y tienen con esas características espirituales. No es lo mismo como tú entiendes cuando llegaste por primera vez a como ahora Dios te habla cuando tú escuchas un mensaje. Y así es como Dios está obrando. Pero Dios me llevó en esta temporada que la he titulado, he desarrollado 9 predicaciones que la titulé Bienaventurados, y que surgió del libro de Mateo 5, en ese sermón del monte, cuando Jesús estaba hablando. Y a todos nos gusta la bienaventuranza. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos están aquí? Todos deseamos ser bienaventurados, todos deseamos ser bendecidos, todos deseamos un cambio. Pero, ¿sabes? Yo estaba pensando y me acordaba que hace como unos 3 años me fui a Morelia a hacerme una cirugía. Tenía un problema muy avanzado de carnosidad. Y el doctor, recuerdo que me dijo estas palabras. Me dijo: mira, para hacerte la cirugía, yo necesito 2 cosas. La número 1, yo necesito decirte que hay 2 formas de hacerte la cirugía. La 1 es que necesito, lo más recomendable es que estés despierto. Me iban a cortar una parte de la tela blanca que tiene uno arriba del ojo, y la iban a cortar, iban a rascar y la iban a pegar como un parche para poder quitar la carnosidad. No solamente era raspar, sino era quitar. Mi ojo había sido invadido por carnosidad hasta la mitad. Entonces me dijo: te recomiendo que estés despierto para, si te digo voltea a la izquierda, voltea a la derecha, mira hacia arriba, mira hacia abajo, puedas cooperar y la cirugía sea más fácil. Estas fueron las palabras del doctor. Esa es la número 1. La otra es que te puedo sedar, te puedes quedar dormido, pero si la cirugía va a durar 1 hora, si tú te estás dormido, voy a tardar probablemente de 3 hasta 4 horas, dependiendo la situación. Así es que si tú decides cooperar, vas a tener que ver el bisturí, vas a ver cuando te inyecto el ojo, y hay personas, te advierto, que se han desmayado. Fue una de las palabras. Y dijo: ahora la siguiente, si tú decides, entonces, así, lo primero que te voy a pedir es que te calmes, que te controles, relajado, relajadito. Le digo: sí, pues ya me dijiste que me vas a inyectar, que me vas a picar. Le digo: ¿quién se relaja así, no? Utilizando esta como metáfora en esta enseñanza, Dios quiere bienaventurarnos. Dios quiere utilizar un bisturí. Dios quiere decirte: yo quiero ayudarte, pero necesito que cooperes. ¿Alguien está aquí conmigo, si no es cierto? Hemos predicado las bienaventuranzas de una manera expectante, de una manera amable. Hemos predicado de repente el evangelio del positivismo,
habíamos dicho que Sigmund Freud fue uno de los especialistas de la psicología en decir la psicología positiva, tú todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes, eres más que vencedor. Cosas que al final del día son pequeños gajos que se sacan de la Biblia y que quizá pueden ser adherentes, o más bien son adherentes a nosotros, pero que no es toda la Biblia, que le faltan muchos fragmentos importantes. Entonces, regresando a este punto, Dios quiere bendecirte, pero quiero decir, préstame tus ojos. Yo necesito que si te digo voltea hacia arriba, voltea hacia arriba. Si yo te digo vas a mirar hacia abajo, voltea hacia abajo. Porque cuando esté haciendo el corte de la cuestión ocular, yo necesito sacar ya sea una paja o ya sea una viga. ¿Estás aquí conmigo, si no es cierto? No puedo hacer la cirugía si cierras el ojo. Alguien se ha puesto algunas gotas o le han querido poner unas gotas y te dice, o te recuerdas cuando tu mamá te decía, abre el ojo, te voy a echar la gota y todo. Que lo abras y cuando lo va a echar lo cierras. ¿Te acuerdas, si no es cierto? Ok, así estamos nosotros en la vida espiritual. Dios nos quiere refrescar, dice la palabra que Él es ríos o torrentes de agua de vida. Dice que es la palabra de vida, el pan de vida. Pero cuando Dios quiere echarnos el agüita a los ojos para que se nos aclare la vista espiritual, nosotros decimos sí, 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 y cuando va a caer la gota, cerramos el ojo. ¿Sí o no es cierto? Entonces no abrimos el corazón, no escuchamos las instrucciones del cirujano. Dicho esto, el mensaje primero de estas 9 bienaventuranzas, que será un viaje muy especial que yo te pido que no lo pierdas de vista, es exactamente lo que Dios va a hablar a nuestro corazón y lo que va a estar tratando con nuestra vida, ¿no? Y utilizando en esta temporada de bienaventurado, el primer mensaje lo titulé Te necesito. Ahora, quiero dar un punto claro. Yo escuchaba y he escuchado a algunas personas decir, yo voy a predicar lo que creo que Dios me va a poner, ¿no? En un caso suena bien espiritual, pero en la realidad, la Biblia está intencionada. Dios es intencionado. Dios tiene planes intencionados. ¿Alguien está aquí conmigo? No podemos ir a la vida sin deriva. No podemos ir a la vida sin tener un plan de estrategia. Y Dios hizo un plan estratégico. Y el plan estratégico eres tú. Dale una gran ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes, a nuestro gran Señor. Muy bien. Te necesito. Suena como título de canción. Te necesito para que me des sentido. Para los que somos viejos en el cristianismo, eso es una canción que les va a recordar. Hay 2 sendas que por acá empiezo, una vez ya preparado el quirófano para que entres a la cirugía que Dios tiene para ti. Hay 2 sendas. Te necesito y sin ti me muero. ¿Alguien ha escuchado eso? Los que tienen hijos y que han pasado la temporada y que han vivido esa experiencia, que dicen tus hijos, es que yo necesito a mi novio porque sin él me muero, y nada más tantito le hace algo y ya se están derritiendo, ¿no? ¿Alguien ha pasado? Y si no le ha pasado, se acuerda que ya le pasó también. O sea, como que de repente le damos todo el valor a una persona o a algo, y eso vienen las caídas, donde surgen esas muy famosas depresiones. Y que yo te quiero decir de una vez que estoy aquí ya metido en eso, la depresión tiene que ver con el pasado y la ansiedad tiene que ver con el futuro. La depresión son todo lo que nos pasó hace años, o incluso pueden ser hasta unos días, unos ayeres, que no lo pudimos superar y que entre tanto se acumuló en el baúl de los recuerdos y absorbió bastante tristeza y no puede salir. Es un agobio. Borra la imagen de Dios. La depresión borra la imagen de Dios y te consume solamente en lo negativo, en las cosas malas que te pasaron, y no te dejan salir de ahí. Y no puedes ver, aunque tú quieras ver, no puedes ver un mundo de oportunidad. ¿Alguien me está haciendo aquí, sí o no es cierto? Mala ansiedad tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la preocupación. Preocuparte de algo que no sabes si va a pasar, va a suceder o no va a suceder, que también tiene el mismo propósito que utiliza Satanás, es borrarte la imagen de Dios
y estamos llorando por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no es cierto? Muy bien. Entonces, el te necesito, que sería el primer factor que estaba hablando, es ayuno perdido. Y el otro es la antípoda, es lo opuesto. No te necesito. Ese se llama indiferencia. Ese se llama olvidamos la ayuda mutua. No me importa. Yo puedo solo, no te necesito. Y yo me acuerdo que estábamos viendo, ahorita para seguirte metiendo al contexto, a mi esposa y a mí nos recomendaron muchísimo los de la oficina. Vean la historia de Chespirito, ándale, véanla. Y un día nos pusimos con la pastora a ver Chespirito, la serie de Chespirito. Pero no duramos mucho cuando la pastora dijo, no más, ¡zas! Se cierra ya la carpeta. Y yo también me salí medio decepcionado después de los 35 capítulos. Ah, no es cierto. No, después de como de 4 capítulos más o menos, ¿no? La decepción fue que el famoso Chespirito, ya estamos haciendo mensaje, publicidad, ojalá podamos monetizar. Y el asunto es que Chespirito, que había tenido a su esposa, según la serie, porque no conocemos la realidad, construye todo con su esposa le soporta todo, vivieron todas las experiencias del desdén, de la falta económica, los llantos, el sufrimiento, a como se ve en las primeras partes de la serie. La mujer cose el traje del chapulín y todo ese tipo de cosas. La mujer se desvive como ayuda idónea de Chespirito y termina enganchándose con doña Florinda, ¿va? Para ponerle así como tal cual. Entonces la esposa dice, eso no es justo, cierren, no volvemos a ver más esta serie. Y yo dije, la apoyo. Entendido que llegar al éxito, vivir temporadas difíciles y llegar, digamos, a la cumbre y después decir, mira, ya me encuentro bien, y abandonar ya sea al ser querido, ya sea la mujer, ya sea el hombre, como decir, este es un carro viejo, esta es una lavadora vieja, ya no sirve más, y por tanto a la basura. No, al cabo ya tengo todo lo demás. ¿Alguien me está siguiendo, si no es cierto? Damos una ofrenda de palmas a Dios. Ahora, quiero recordarte, estoy construyendo las bases de la prédica para que tengamos sentido, porque ahora entramos al jugo, al néctar. Cuando pensaba esto, pensaba en esa segunda etapa, no te necesito, que se llama orgullo, que se llama, ¿sabes qué? Egoísmo, ¿sabes que ya no más? No, yo ya no necesito más. Y al estar pensando en eso, yo me acordé de hace tiempo, había compartido una fábula de una rana que literalmente, una rana orgullosa, que así se cuenta como, y los patos tal cual que lo acompañan. Me acordé de esa fábula, que estaba una rana y estaban en un lago y ese lago se estaba secando. Para esto estaban en el lago o laguna, estaban dos patos y vieron que esto ya no era suficiente, bueno, y los patos dijeron, vamos a emigrar, necesitamos volar a otro estanque. La rana escuchó y le dijo, ¿qué dijeron? Vamos a volar a otro estanque, ¿quieres ir conmigo? Y la rana pues no tiene alas. Y dijo, no, es que yo no tengo alas para volar, necesitaría comprar Red Bull y no tengo dinero para volar. Entonces, esta es mi historia, ¿va? Entonces, porque Red Bull te da alas. Ok, y la rana, literalmente al ver las aves, dice, me parece bien. Las instrucciones fueron estas. El pato y yo, el otro pato, vamos a agarrar una rama y cada uno lo va a agarrar de la punta. Y tu rana te vas a pescar directamente de la rama. La fórmula se encuentra en esto, en que cuando nosotros volemos, tú no te sueltes, no tienes manera de agarrarte. Es la única forma. Pégate a la rama y te prometemos que te vamos a llevar hasta el otro extremo. El asunto se negoció y dijeron, bueno, vamos a volar. Y empiezan a volar. De repente desde abajo, algunos animalitos estaban viendo y decían, wow, qué brillante idea de esa rana. Qué impresionante, ¿cómo se le ocurrió? ¿Qué liderazgo? ¿Cómo hizo todo esto? La rana se empezó a llenar de orgullo y dice, se suelta y dice, esa es mi idea. ¡Pah! Se cayó. Entonces,
La metáfora o la fábula es esto, que muchos de nosotros, cuando Dios ya nos está levantando, de repente podemos llegar a atribuir que esto lo hicimos nosotros. Muchos de nosotros, algún momento, alguien en la vida ha dado tantas cosas para animarte, para llevarte, y de repente olvidamos que hubieron personas muy importantes. Ahora no descarto a Dios, Dios está dentro de todas las ecuaciones, Dios es parte, pero de repente se nos olvida que hubieron personas muy especiales en nuestras vidas y terminamos cayendo. Abrimos la boca en términos animales, abrimos el hocico porque era rana, entonces terminamos derribados en lo que yo estoy hablando. Entendido esto, es muy fácil desviarnos gracias a que pensamos que lo alcanzamos y de repente se nos olvida que hemos tenido la mano de Dios. ¿Alguien está aquí? Si no es cierto, dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. El orgullo termina borrando todo lo especial, lo emocionante, lo desafiante de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mateo 5:3 dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Lo voy a volver a leer. Afortunados, lo leen conmigo, vamos a leerlo juntos. Afortunados los que reconocen, porque el reino de Dios les pertenece. Dale grande ofrenda de palmas. Afortunados los que reconocen necesidad espiritual. Ok, el verdadero bienaventurado es aquel que reconoce que no puede solo, necesita de Dios y necesita de otros. Escúchalo otra vez. El afortunado es aquel que reconoce que necesita de Dios y que necesita de otros. Para que la rana saltona pudiera llegar al otro lado, no podía hacerlo por su propia cuenta. Para poder alcanzar cosas, no podemos por nuestra propia cuenta. Entonces Dios habilita, capacita, ayuda, bendice, hace sabios en la tierra, hace ancianas en la tierra, ancianos en la tierra, y va haciendo una estructura de tal manera que necesitamos y comenzamos a recibir, pero después de un tiempo, el proceso natural y biológico espiritual es que el día de mañana tú seas ese sabio quien ayude a las siguientes generaciones. ¿Alguien me está haciendo aquí? O sea, nosotros no nacimos para ser torpes. Nosotros no estamos diseñados para equivocarnos toda la vida. Nosotros estamos diseñados para avanzar. Somos corrientes de agua de vida. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? Si tú recibes esto, entonces tienes la necesidad de una bienaventuranza. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos un cambio. La dependencia en Dios no es debilidad, sino la entrada al reino. Escucha esto. Lo voy a volver a decir. La dependencia en Dios no es debilidad, sino la entrada al reino. Uno puede decir, yo solo puedo. De hecho, yo di una predicación allá en fue en Barquisimeto, que mando saludo en Venezuela, y titulé una prédica, uno puede solo. Y parece antibíblico, pero ahora destapo esto. Ok, estoy hablando que nosotros, la prédica titulada Te necesito, pero yo di un mensaje que lo titulé Uno puede solo, pero tenía una dirección, tenía una flecha, tenía un sentido de esto. Ahora hablo de Hechos 8, cuando la iglesia es dispersada y directamente Felipe, son perseguidos todos los siervos, solamente los apóstoles se quedan resguardados. Y dice la Biblia que ellos se quedan resguardados y toda la iglesia que estaban recibiendo el mensaje, ellos salen y a donde iban predicaban. Hace unos años yo había entendido que eran los apóstoles que salían y ellos compartían, pero dice la Biblia que ellos se resguardan en Hechos 1 en adelante, 8:1. Y sale Felipe y llega a Samaria. Felipe
se va solo a Samaria y la Biblia cuenta que él comienza a predicar el evangelio. Porque, ¿a qué voy en este punto? Porque nosotros necesitamos, porque nosotros decimos ahorita con el mensaje de hoy, te necesito. Necesitamos ayuda de personas y necesitamos ayuda de Dios. Pero si yo dejo esa rueda ahí en el surco, en el lodo, nos vamos a quedar en la dependencia absoluta. Y hay gente hoy atascada que no pueden hacer nada si Dios no le da una orden. Hay gente atascada que no puede hacer nada porque dice, yo no lo voy a hacer solo. La Biblia dice que dos en dos. Y hay gente mutilada del alma que no es capaz de emprender nada porque dijeron, es que yo no puedo solo, es que me da pena. Y ese es la otra senda, es la antípoda de lo que estoy hablando. Es como, yo ya me quedé perdido en esto. Entonces, hablando de los que dicen, yo no me muevo hasta que Dios me diga algo, eso engloba a flojera. Eso engloba también a decir, la verdad es que yo no quiero hacer nada, porque hay mandamientos que son de manera de carácter transitivo, que Dios dice, tú no me tienes que pedir permiso para predicar el evangelio. ¿Alguien me está siguiendo aquí, si o no es cierto? Tú no me tienes que pedir permiso para ayudar a las personas. No, no tienes que decirle al Señor, Señor, ¿puedo ayudar a esta señora que se está muriendo? Le llamo a la ambulancia. Y el Señor dice, tarado, ¿qué estás esperando? ¿No? ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, entendido eso, Felipe prepara terreno, llega ahí y solo, perseguido, no necesitó de otra persona, pudo predicar en toda Samaria y la gente se convirtió. La Biblia dice que Felipe iba lleno del Espíritu Santo. Si yo me quedara con ese mensaje nada más, entonces haría la Biblia absoluta en ese capítulo y diría, si Felipe pudo solo, entonces Felipe ahora ya no necesita ayuda. Pero más adelante la Biblia explica en Hechos 5:14, dice, cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y aquí vienen puntos importantes, porque luego la Biblia y luego más bien los seres humanos somos esto. Felipe pudo haber dicho, ¿saben qué? Ahora sí, ¿verdad? Ustedes se quedaron allá escondidos, se quedaron guardados mientras yo salí a predicar y yo estaba acá predicando el evangelio, sufriendo, siendo perseguido. Dios me usó y yo puse manos y la gente sanaba y la gente era liberada y podíamos expulsar demonios, porque eso expresa la Biblia que hizo Felipe. Y de hecho la gente se quedó atónita en Samaria de ese poder que tenía Felipe. Felipe pudo haber hecho lo mismo que hacemos muchos de nosotros cuando el egoísmo, el orgullo nos aprieta. Felipe, cuando supo que venía Pedro y Juan, pudo haber dicho, hey, acá no entran, este es mi ministerio, este es mis ovejas, yo sufrí por ellas. De repente, a mí me dolió. ¿Te fijas acá? ¿Me estás siguiendo? Disfrazado de trabajo, disfrazado de esfuerzo, disfrazado de qué, de valentía, disfrazado de obediencia. Pero Felipe, al ser cortés y entendido, dijo, ya está, yo cumplí con lo mío, ahora viene Pedro y Juan y hace lo que tiene que hacer. Entonces, entendido esto, Felipe acepta y no dijo, esto es mi logro. Y la iglesia se ha disfrazado esto de una manera impresionante. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que está haciendo el pastor tal cual. Mira lo que está haciendo. Se nota que Dios está con él. Y el asunto es que por supuesto que Dios tiene que estar con él, con lo que se esté haciendo cualquier obra. Pero el crédito se lo termina llevando el pastor y no el Dios del pastor. ¿Alguien está acá conmigo, si no es cierto? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. A los pastores no nos convienen mucho estas clases de prédica porque dejamos de tener el protagónico en la iglesia y eso como que no nos gusta mucho porque queremos tomar el control de las ovejas. Y no es así. Es entendimiento de parte de Dios lo que quiere hacer con cada uno de nosotros para no soltarnos de la rama al igual que la rana bocona. ¿Estás acá conmigo, si no es cierto?
Entonces, hay planes, entiendo que Felipe ahora mismo ya no tenía tiempo de consultar, ya no tenía tiempo de hablarle a la gente, ya no tenía que decirle, oye, estoy pensando, como nosotros, muchas de las veces, déjame te doy un detalle espiritual, si vas a hacer un plan, un proyecto, algo que vas a emprender, la primera recomendación que yo te puedo dar, no lo divulgues, porque si lo divulgas, literalmente se lo estás echando a los cerdos directamente, porque te vas a encontrar un herido que te va a decir, no, eso no se puede, yo ya lo intenté. Y gente comienza a vivir de las frustraciones de otra gente. Yo conozco mucha gente que son la identidad del miedo de otras personas. No, 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 ¿cómo crees que va a suceder eso? Y estaban bien emocionados, iban a emprender algo, querían hacer algo y terminan echando a perder todo. Entonces, la recomendación es que cuando tú vas a emprender algo, solamente seas tú, el Señor, y si estás casado o casada, entonces seas tú y tu cónyuge y hagan planes juntos para que eleven esa oración al cielo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ahora, por otro lado, en los proyectos debemos de romper la idiosincrasia, decir, es que yo no le quiero contar a mi esposa, yo no le cuento a mi esposo, porque si le cuento me va a decir que no. Ese es un reino dividido, por el amor de Dios. Un reino unido prospera en todo lugar donde se encuentra en el nombre de Jesús. Tenemos que cambiar el chip que nos han entregado nuestros antepasados. Entonces, no te alimentes de los miedos de los demás. Reconocer que no podemos, que es el punto. Eso es lo que a mí me lleva a la palabra de esta temporada de bienaventurados. Te necesito, por favor, te necesito, para que le dé sentido. Jeremías decía, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en carne por su brazo y su corazón y se aparta de Jehová. Dice Reina Valera. O sea, la cultura dice, sé fuerte y no dependas de nadie. Esa es la cultura. Esa es la doctrina de allá afuera. La doctrina dice, por favor, mientras menos le debas nada a nadie, mientras menos pidas favores, mientras menos pidas consejo, que es, mientras tú vueles por debajo del radar, es lo mejor que a ti te puede pasar. Y nos volvemos silvestres. ¿A qué me refiero que nos volvemos silvestres? Como a una yegua, un caballo silvestre que no tiene la menor idea del contacto con la gente, que no tiene la menor idea del contacto doméstico, que no tiene la menor idea de que alguien quiere hacer algo bueno por ti. Y comenzamos a toda la información que Dios nos quiera dar a través de alguien a rechazarla. Tú lo quieres ayudar y aquella persona piensa que lo quieres dañar. Una de las cosas que vivimos más los pastores y los ancianos o líderes servidores de la iglesia es que cada vez que ayudas recibes un azote en la espalda, porque entre querer ayudar, de repente un corazón no sanado es un corazón que dice, este está buscando algo de mí, algo está tratando. Y lo saben los que son emprendedores, que tienen empleados. Dice, como que ha sido muy buena onda últimamente el patrón, alguna hora extra me quiere pedir esta semana, ¿no? Entonces por ahí comenzamos a entender que esa es la formación, la transformación. Pero por el otro lado, Dios decía, maldito el hombre, el que confía en el otro hombre y pone en carne por su brazo y en su corazón aparta de Jehová. Entonces, hay quienes no confían en sí mismo, sería como negar de Dios. Otra vez, hay quienes no confían en sí mismo y sería como negar que Dios te dio capacidades. Hay gente que perdió la brújula de confiar en sí mismo. Y ahí también se encuentra otro escondite espiritual. Hay gente que ya no se tiene más confianza. Y es directamente proporcional decirle a Dios, Dios, lo que tú hiciste en mí es una cochinada, Señor. Haz de cuenta que le estás diciendo. O sea, tú eres perfecto, pero a mí me dejaste en obra negra, Señor. ¿Sí? Entonces, ok, para los que quedaron en obra negra pueden ir arquitectos y podemos terminar su construcción cuando gusten. Ahí están los honorarios, pasamos la información, ok, aprovechando, ¿no? De una vez damos mensaje y damos relevación para nuestra compañía. Gloria a Dios, muy bien. Entonces,
Salmo 121:2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de Jehová. Me ayuda, dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Regresando al mensaje de Jeremías 17:5, dice: bueno, hay unos que ponen por carne en su brazo. Dice, carne en su brazo significa yo puedo todo. De repente un alma herida. Esto es muy típico cuando una relación se truena, se colapsa. Es muy típico la inyección falsa. Se arreglan por fuera, pero por dentro no hay transformación. Y por fuera es lo superficial, decir: no, yo soy capaz. Se empiezan a arreglar, cambian su manera, su vestimenta, se eleva el ego y se apachurra la humildad, que es exactamente lo que sucede. Y al final ponen en carne su brazo. Dicen: ya entendí, yo puedo solo. Y caemos otra vez en la misma trampa y entendemos el mensaje mal. Por eso ahora mismo estoy tratando como que no dejar los huecos, diciendo: es que hablaba de nosotros podemos solos, pero por otro lado estoy diciendo: te necesito. Aclaro, el asunto es que es un equilibrio. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no es cierto? ¿Está siendo claro, iglesia? Acá uno entendió. ¿Hay otro que más que entendió? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. Ok. Reconocer que necesito ayuda no es derrota, es humildad que abre la puerta del reino. La dureza de admitir la necesidad. Este es un punto importante. Si nosotros no reconocemos que necesito ayuda, de verdad tenemos que entender que necesitamos ayuda, y eso no es estar derrotado. Eso es humildad que abre puertas. Y si nosotros tenemos dureza de admitir necesidad, vamos a pasar dificultad toda la vida. Entonces la mayoría prefiere decir: estoy bien, aunque esté mal, aunque esté roto. Mira, en los únicos momentos de muchas personas de poder decir lo que tiene o lo que siente, es exactamente cuando está quebrado. Ahí es donde nosotros, los pastores que nos dedicamos a la predicación, yo le decimos a la iglesia, entrenamos a los discípulos: ve cuando las personas estén vulnerables para poderle predicar el evangelio, porque son las temporadas que el corazón se abre. ¿Estás aquí conmigo, si no es cierto? El problema aquí, que cuando el corazón se abre, si nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor, no estamos atentos, alguien más va a estar atento. Y en eso hay muchos paganos, hay muchos ventajosos. En esos hay esas personas charlatanes que van a ir y esa herida se va a abrir. Por eso Dios dice: estén atentos. La oración de Mateo 9:38 de Jesús, cuando hablaba: oren por obreros, era: estén pidiéndoles que les abran los ojos, para cuando vean que alguien está necesitado, vayan y háblenle de mí. Él ya está listo. ¿Me está siguiendo aquí? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Fuerte el aplauso a nuestro gran Dios. Entonces la mayoría prefiere decir: estoy bien, aunque esté roto. Jesús muestra que el reino no comienza con los fuertes, sino los que dicen: Señor, sálvame. ¿Alguien recuerda la escena de Pedro en Mateo 14:30? Cuando Pedro le dice: Señor, ¿puedo ir contigo? Y el Señor dice: vente para acá, camínale, avánzale. Y cuando ya comienza a caminar, dice la Biblia que un fuerte viento sopló, y en ese viento fuerte tuvo miedo y se comienza a hundir. Yo no sé, todos conocemos la ley de la gravedad. ¿Qué tan rápido te hundes cuando estás en el agua? ¿Alguien conoce la ley de la gravedad? Por supuesto que sí. Es inmediato, y la Biblia dice que lo sacó. Entonces quiere decir que la respuesta vino inmediata. Y es ahí cuando nosotros decimos: Señor, sálvame. Ese es un corazón
que está quebrado y que dice, por favor, yo necesito admitir, eso no es un corazón derrotado, eso es un corazón que ya se rompió y dice, yo necesito una ayuda externa. Ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos para que Dios entre. Y por otro lado, conocemos más historias en Lucas 18:13 del fariseo y el publicano. El publicano, decía el cobrador de impuestos, Señor, ten misericordia de mí. Iba y se postraba. Aunque él robaba, aunque él trabajaba para un gobierno corrupto y tenía que hacer todo lo que sus jefes le decían, él sabía que estaba haciendo mal. Pero Jesús estaba ahí escuchando las oraciones. Jesús estaba viendo los dos corazones y ponía enfrente y daba una imagen clara para explicar el tema de la hipocresía. El tema de decir que sí estoy bien y por dentro estoy derribado. Entonces Jesús, al dar el mensaje y dar la formación de qué es exactamente un corazón quebrantado, arrepentido, decía, ¿sabes? Ese, sí, pero visualmente vemos que esa persona tiene problemas, se comporta mal. Sí, pero observa su corazón. Nosotros los cristianos no sabemos ver corazones. Creemos ser espirituales, pero no sabemos ver corazones. Y eso, no estoy hablando de escudriñar corazón. El único que lee el corazón y la mente es el Señor. Pero ver un corazón que está sediento, eso es un don de interpretación, tener discernimiento. ¿Alguien está acá conmigo? Discernir, no sé, a mí luego me pasa que estamos así, no sé, vamos a comer a algún restaurante y de repente se para la pastora cuando estamos comiendo. Ya cuando la veo está platicando con otra señora y uno diría, pues qué chismosa, ¿no? Pero no es eso. Cuando la veo compartiendo y le dice, algo está pasando contigo, y empiezan a quebrarse. Eso es estar receptivo a que Dios comience a obrar en ti. Si tú fuiste ayudado, tienes que comenzar a ayudar a los demás. Dale grande la ofrenda de palmas a nuestro gran rey de reyes. Muy bien, entonces el fariseo orgulloso se fue con las manos vacías, pero el publicano que pidió ayuda salió justificado. Fíjate qué increíble. El otro orgulloso, él cumplía con todo, pero él no salió justificado. Pero más ahora este cuate de cobrador de impuestos termina siendo justificado. Ahora, muy bien, quiero decirte esto: necesidad no es lo mismo que victimizar. Vamos a salir de la esfera de los malos entendidos. Vamos a salir del abanico de las malas interpretaciones. Quiero darte unos 10 puntos para entender qué es victimizar. Para si tú calificas por lo menos con unos 2 o 3 de ellos, es probable que te estás convirtiendo en una víctima. Ok, muy bien. La número 1, culpabilizar siempre a los demás. Una persona que tiene un corazón de víctima siempre está hablando más y está echando todas las responsabilidades a los demás. Si tuvo un problema en el matrimonio, culpa a la esposa. Si tuvo un despido en el trabajo, culpa al jefe. Si tiene falta de dinero, culpa la situación del lugar. Siempre tiene culpas para entregar. Culpabiliza siempre a los demás y los responsabiliza de sus errores, y siempre tiene excusas baratas. Eso es un primer síntoma de ser una persona víctima. Por eso te presto estos oídos, te doy esta información, para que a las personas que tú conozcas, que si siempre está hablando de queja y diciendo cosas de alguien o de algo, esa es una persona que es víctima. Eso te lo digo no para que lo ataques, sino para que lo ayudes a salir del terreno donde se encuentra. Me está siguiendo ahí, ¿verdad? El otro punto, dale ofrenda de palmas. Si vas a aplaudir, vamos a aplaudirle al Señor. El otro punto de ser víctima: exageran y magnifican las injusticias. Lo exageran. Les dijeron algo y dicen, no sabes, me corrió, me gritó, me insultó. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esas historias? Pero yo lo vi hablando bien. ¿No viste la cara que me hizo?
Y yo me le quedo viendo y digo, tiene la misma. Pero no te fijaste, no viste. Mira, hasta un diente se le movía. Hasta los tatuajes, yo le vi, tenía demonios. Mira, yo no viste, es que tiene odio. Y entonces exageramos todo. Ese es otro punto de una víctima. Ok, va. No es víctima, porque no van a decir allá el pastor tiene faltas de ortografía hasta para hablar. Ok, entonces pasar mucho tiempo, ese será el tercer punto, contando agravios. Todo el tiempo está hablando de problemas. No puede superar nada. Todo el tiempo habla de las historias de otros, de fallas. Todo el tiempo no sale de ahí. Buscan validación. Siempre están buscando la validación para las personas, para una ayuda. El otro punto, se resisten a las soluciones prácticas. Tú les quieres ayudar y te sacan miles de problemas. Mira, le vamos a hacer así. No se puede. Pero no, mira que tratas de ayudar. No, es que la gente no cambia. Y entonces se cierran en un círculo donde no pueden salir de esa perspectiva. Buscan atención, apoyo de forma repetitiva. Son adictos a las palabras pobrecito. Ay, ¿en serio? Ay, no, mira, traigan la ambulancia, ahora ya. Estaba en la escuela donde cambié a mi hijo, no voy a decir en dónde, y lo moví de escuela y estaba, no voy a decir dónde, pero es una escuela fresa, ¿va? Entonces no le van a decir a José nada. Y ya luego les platico la historia, ¿va? Pero estaba ahí y llega una niña y me dio mucha risa porque la prefecto que estaba ahí, la niña traía una rajadita chiquitita. Y era un escándalo allá y era un hilito, era milimétrico. Y llega la prefecta y la ve y dice: ay, Dios mío, mija, se te van a salir las tripas. Entonces, puntos que de repente nosotros los exageramos, salimos de contexto. Bueno, hay bastantes puntos. Ya me voy a salir de ahí porque ya hasta me estoy preocupando de esa gente. Entonces, el asunto es que una cosa es ser necesitado y otra cosa es victimizarte. La gente se victimiza porque monetiza y trata y por un rato los ayudas, y cuando te das cuenta que esa persona solamente te está victimizando para que le dé recurso, se busca otra víctima y llega a otro lugar. Pero el asunto de una víctima es que él es víctima del mismo porque no sabe que es una víctima, que se acostumbró a ese estilo de vida. Entonces, otra vez, ser necesitado no es estar mendigando. Ser necesitado, hablaba Jesús de un espíritu pobre. Ahora mismo voy a hablar de una historia del antiguo pacto del rey Usías. Su padre era Amasías. Eso está en Segunda de Crónicas 26 completamente. Y te leo un fragmento de la Biblia. Dice: mientras vivió Zacarías, un hombre que le enseñó a seguir, respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Ahora, te voy a dar detalles rápidos, pero muy importantes. Usías, hijo de Amasías, Usías, cuando él tenía 16 años, su padre muere y el pueblo termina diciendo: el papá de Usías, del rey Usías, fue buen gobernante. La Biblia cuenta que se corrompió y que adoró por un momento a los Baales, y que después se restituye y regresa a la gobernación nuevamente. Pero Usías, desde los 16 años, gobierna 52 años. Yo no quiero que pierdas de vista este tiempo. Gobierna 52 años. Usías tenía todo el favor de Dios. Y se dice que Zacarías era un profeta de ese tiempo, porque hay varios Zacarías en la Biblia. Y Zacarías siempre lo mantenía informado de lo que Dios hablaba, en plan visión, al pueblo de Dios, que sería al pueblo de Israel. Entonces Usías era entendido, y la Biblia dice que empieza a ganar grandes batallas. Empieza un jovencillo, un pibe,
de 16 años gobernando, guiado por Dios. Para las personas que decimos, es que un joven no puede llevar un ministerio tan grande, la Biblia te desafía todo eso. Porque cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios, no existe edad para hacer cosas para el reino y para hacerlas bien. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí o no? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran rey. Entonces un chamaquillo comienza a derribar grandes ejércitos, y Uzías fue prosperado en todo, dice la Biblia, en todo. Uzías hace cosas que la gente, el reino estaba de verdad en shock. Como dijeron, wow, hicimos la mejor elección. Amasías fue un rey, pero wow, este es prodigio, esta es una persona que está súper conectada con Dios. Y todo iba de maravilla, iba impresionantemente en el reino. Uzías usa talentos y comienza a fortificar, a trabajar el campo. Empieza a escalar las ganancias del mundo agrícola. Dice la Biblia que hace pozos, muchos pozos, porque empiezan a estar sobreabundados. ¿Sabes qué es sobreabundados? ¿Alguien sabe qué es sobreabundados? Hay muchos que no han estado sobreabundados, pero sobreabundados no necesitas caminar ahí para que te lo pueda decir. Sobreabundados es que no te falta nada, que dices, ay, pisé un billete de 500, ay, está. Ahora sí se rieron, ¿verdad? Señor, yo quiero estar sobreabundado, Señor. Ok, pero no les voy a predicar el evangelio de la prosperidad. Aguanten, corazón, no sean cobardes. Ok, sobreabundado es que me sobra. El Espíritu Santo hace eso en los corazones, te sobreabunda. Cuando te sobreabunda, estás lleno de amor. Cuando estás lleno de amor, tienes capacidad de perdonar, de amar, de restaurar, de hacer, de improvisar. Eso es precioso. Bueno, Uzías tenía todo eso. Dice la Biblia que todo el pueblo de Israel estaba contento porque había fortificado todos los perímetros. Uzías, al tener todos esos talentos y capacidades, todos los ejercía. Y dice que comenzó a hacer armas de última tecnología de aquel tiempo, el tiempo de Jimán. En aquel tiempo, y empieza a hacer carros. Él fue el que diseñó los carros que avientan esas famosas piedras cuando tú ves esas películas de la época medieval, que salen catapultados. Él diseña también esas también como carros que lanzaban miles de flechas y que salían en un puño, que también lo has visto por ahí en alguna película. O sea, este cuate estaba tan metido con Dios que tenía tiempo para llevar al pueblo de Israel a bendecirlo, a la bienaventuranza. Ese era el poder. El asunto acá fue cuando este varón, a sus 52 años, cae en un tema de altivez. Este fue el asunto. El asunto fue que este cuate ahora se sentía intocable. Y de ahí dice la Biblia que le dijo al sacerdote Azarías, ya no era Zacarías, era Azarías, y a 80 personas que estaban ahí. El sacerdote iba a quemar incienso, y Uzías le dice, ¿qué te pasa? ¿No ves que Dios está conmigo? Y Uzías entra a aquel lugar, se mete a aquel lugar, y dice la Biblia que vino una lepra que le duró el resto de sus días. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí o no es cierto? Sabes, es bien difícil cuando yo hoy lo digo así, el enemigo, el peor enemigo del éxito es el éxito. Te adormila. Quisiste llegar a un punto donde lo soñaste, y un día que llegas ahí, tienes que cuidarte ahora no de tus enemigos, te tienes que cuidar del éxito, porque es el primer devorador de personas, es el primer devorador de hijos de Dios, y se disfraza de bienaventuranza. Y esto es algo
duro de poderlo decir, duro de poderlo explicar. Y déjame te digo algo importante, porque ahora él ya no era bajo mando. Ahora le dijo al sacerdote: hey, ¿no has visto la unción que tengo? Yo voy a entrar, y todo 80 personas atrás de él. Por eso cuando Jesús se encuentra con aquel centurión y le pide por su amigo: por favor, ¿me puedes ayudar conmigo, con mi hermano, con mi mejor amigo, perdóname? Y dice así, voy a leer la Biblia como dice aquí: porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz y haz esto, y lo hace. Y fíjate la respuesta de Jesús. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado a un hombre de tanta fe. ¿Qué? Alguien que no se está congregando encontró más fe que en las sinagogas, encontró más fe que en el clero romano, encontró más fe que en los fariseos, encontró más fe que en sus discípulos. Y aquí viene una sustancia bien poderosa. Cuando él se para, el centurión le dice: Jesús, ni siquiera lo ve al rostro, para que no vayamos a generar una imagen, pero por lealtad no quiso salir él de su casa porque no se sentía digno de estar en la presencia de Jesús. Pero mandó a sus soldados y le dijo: Jesús, mi comandante me dice que le dé esta información. La información es que él sabe que usted puede ayudarlo. Él dice que él es un hombre de mando, pero que también es bajo mando. Así es que, con todo respeto, Señor Jesús, si no lo permite, él dice que si usted dice, se hará. Y aquí hay un detalle no menor, que con esto sería suficiente para toda la prédica. Hablaba que la fe está bajo un mando. Para que la fe esté bajo un mando, es decir, le dio órdenes al trabajador y lo hace. Dice: tú eres el jefe, y si tú le dices que suceda, va a suceder. La nota importante era la obediencia. La fe tiene obediencia. El trabajo de la fe es obedecer las órdenes del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no es cierto? Entonces, cuando nosotros rompemos la expectativa, el cuaderno de todas las notas de enseñanza espiritual de toda la vida, lo único que estamos diciendo: ahora lo voy a hacer a mi manera. Yo no me voy a someter. ¿Por qué tengo que estar con este yo no voy a hacer lo que me diga mi marido, yo no voy a hacer lo que me diga mi mujer, yo que voy a estar obedeciendo a mi jefe, yo que voy a estar haciendo, yo que me voy a estar congregando. Pues digo, si ya ha sido revelado hasta el tercer cielo, como a la de Pablo, ¿no? Entonces yo qué voy a hacer. Entonces Dios dice: a la de Usías, tú no puedes tomar algo que no es. O sea, la obediencia lo reflejaba hasta en la fe. Entonces, si nosotros cuando aprendemos obediencia, se quebró, ya no hay orgullo. Y donde no hay orgullo está la presencia de Dios. Dale grande ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. ¿Cómo no? Usías se vuelve arrogante. La arrogancia es infidelidad. Grábate esto. La Biblia dice en el versículo 18, en segunda de Crónicas 26, dice: salga ahora mismo del santuario, porque está cometiendo una infidelidad y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto. ¿Me buscas el versículo 16 si lo tienes ahí, por favor? Pero cuando se fortaleció, digan conmigo, cuando se fortaleció. Va otra vez, 1, 2, 3. Cuando se fortaleció. Ok, cuando ya lo tenía resuelto, cuando ya todo estaba bien, cuando ya monetizaba,
Cuando ya estaba ganando por salir en las redes sociales, dice, pero cuando se fortaleció, se volvió arrogante, tan arrogante, que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. O sea, la arrogancia, voy a ir con el punto directo, la arrogancia no tiene que ver con el dinero. La arrogancia tiene que ver con la desobediencia. La arrogancia tiene que ver, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué un sacerdote? No, 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 no. Dios a mí me usa, el sacerdote no. Yo puedo entrar y quemar el incienso. ¿Sabes? ¿Sabes? De toda la historia, lo que más sufre división en la vida son las iglesias. ¿Sabías qué es eso? Es por la arrogancia. Cuando entra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo creo que leen mal. Yo todo lo puedo dividir en Cristo que me fortalece. Yo creo que lo leen por allá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejo a mi mujer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abandono a mis hijos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como que, ¿qué? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿A dónde estamos llegando? Alguien me tiene que estar siguiendo, pero yo no veo risas, ya no escucho ya nada. Algo está pasando aquí. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ya estoy cerrando. Y la teología en Cristo, pobres en espíritu, que esta es la base del mensaje. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Porque por un lado, primero, la pobreza se satanizó. Qué pobre, qué mal. Algo ha de haber pecado, algo, o sea, de verdad, hay una maldición. Se satanizó. Está pobre, qué pésimo. Por otro lado, la pobreza, después de un tiempo, mal interpretada, dijeron, el que no tiene dinero, ¿qué riqueza espiritual tiene? Se fue a la otra línea. Siempre los cristianos somos eso. Nos cargamos de un lado, pero nos vamos a romper el cerco y vemos que se rompió y luego nos cargamos del otro lado del cerco y lo volvemos a romper. Ya no tenemos cerco muchos de los cristianos porque hemos roto las dimensiones o los límites espirituales, porque no hemos entendido que la vida espiritual es todo por completo, un círculo completo. Abarca todo, la Biblia abarca todo, todo, y quiere enseñar todo. Es un ciclo, es un alfa y un omega. Es todo, no es una sola sección. Entonces, si me ayudas a transmitir, se puede por ahí, Ángeles. Estoy en el concepto 4 para poder pobres en espíritu. Se puede transferir ahí, que se vea. Tengo ahí un apunte en la hoja 6, la parte final. Pobres en espíritu significa tochoi, tu neumati. Ese idioma no es el mío, por eso lo hablo así medio raro y medio mocho. Pero pobres significa tochos, tal cual. Y neumati en espíritu. Pero en la traducción, para no hacer tanto enredo, significa indigente. Pobres, la interpretación que era indigentes, mendigos, tal cual. Ahí por ahí, mira, pasó. Pobres en espíritu. No lo alcanzó a escribir bien, pone con unos signos de interrogación. Hasta parece como que le está recordando a alguien, pero no es así. Entonces significa indigentes. La traducción sería esto, literalmente sería así: bienaventurados los que saben que son espiritualmente indigentes. O sea, si yo entiendo esto, entiendo la capacidad máxima, soy indigente. Yo voy a ir a la iglesia por algo, por lo menos algo, una palabra. Yo voy, tengo hambre, necesito algo tengo que encontrar. Cuando nosotros, me ayudas con música de fondo, por favor, Ángeles. Cuando nosotros venimos a casa, yo me acuerdo cuando Dios me llama y los primeros 3 años que tengo muy presente al pastor Porfirio, porque fue mi mentor por 3 años de manera intensa, muy padre experiencia.
Pero yo me acuerdo que yo quería adelantarle los días para que eran los lunes cuando nosotros nos iba a dar clases a la oficina. Y yo quería que llegaran los lunes. O sea, porque cada vez que escuchaba que soltaba una palabra, yo sentía que esa palabra me tocaba y me conectaba. Hambre. Cada vez que escuchaba un tema nuevo, todo se me hacía sorprendente. Ayer que preparaba el mensaje y entendía, ya sé por qué sentía eso. Es porque era un indigente espiritual. Un indigente no se puede dar el lujo de este día de no ir a buscar afuera de los Oxxos, en el basurero, ir a buscar por lo menos una migajita de alguien que se comió una torta y está a punto de echarse a perder o se echó a perder. Un indigente no se puede dar el lujo del día de hoy no estirar la mano y decirle a las personas, ¿me puedes regalar una monedita? Un indigente tiene que estar pensando por lo menos en el día del lugar donde va a ir a sacar para comer, no irse tan lejos porque quizás se pierde porque la mente ya está dañada. Pero sabe que tiene que salir todos los días por esa migaja que no sabe que la va a encontrar, pero él piensa que algún basurero se va a encontrar algo. Y cuando yo pensaba en eso, pensaba en todos los predicadores, en todos los maestros, que a veces nos convertimos ese basurero para otras personas. Y ese basurero, porque dices, algo va a traer hoy la marea, algo Dios hoy me va a hablar, algo Dios va a tocar, algo tiene que hacer. Y yo pensaba, digo, si algo no me mueve de mi silla, he perdido la vida. Si algo no me mueve de mi conformidad, he perdido el norte. Y Jesús decía, bienaventurados los indigentes. Bienaventurados los indigentes de espíritu. Algo hoy está haciendo, algo hoy Dios te está entregando. Y sabes, cierro con esto pensando en la rana bocona, que una vez que lo había obtenido todo y que pudo haber llegado a la meta, al otro lado del lago, con una nueva atmósfera, con un nuevo lago lleno de peces, lleno de vida, por soltarse, por abrir la boca, terminó cayendo. Al pensar eso, también pensaba en los 52 años de Uzías. Toda una vida dedicada a Dios y perfecta, impoluta, bien hecha, un gran servidor de Dios. Y la Biblia dice que murió con lepra, que la lepra nunca cesó. Entonces yo pensaba, Señor, ¿qué caso tiene que yo pueda hacer una carrera bien hecha como pastor si al final del día la arrogancia, la infidelidad de tomarme el papel de que todo lo que está pasando es por mí y termine perdiéndolo todo? Yo pensaba en las personas que están a punto de rescatar su vida, su ministerio, su familia, y que al final la arrogancia termina diciendo, no me importa. Además, yo no tengo por qué someterme, ¿no? Y terminan perdiendo todo. Yo pensaba directamente en la cruz, que Jesús, antes de ser clavado y haber caminado hasta el Gólgota, haber soltado todas las gotas de sangre
y a punto de morir le dijera al Señor: Señor, ya no quiero morir, Señor, sácame de aquí. Yo pensaba en todos esos detalles cuando nosotros estamos afligidos y decimos: me rindo, yo creo que la vida no me va a volver a sonreír. Pensaba en la altivez, porque yo me encuentro a punto de tocar ese terreno, como tú también te puedes encontrar. Cuando Dios ahora nos comienza a llevar a otros lugares, a otras naciones, y cuando nuestros ojos comienzan a ver altivo, despectivo a otros pastores, a otros siervos, quizá porque medianamente has visto un poquito más. Entonces yo estaba pensando que todos tenemos la misma puerta y todos podemos y estamos a punto de tocarla, a punto de abrirla. Pero muchos estamos pensando: ¿continúo o sigo? En este momento de esta predicación ya no puede haber deshonestidad. El corazón ha sido desnudado, Dios te está hablando. Algunos dicen: yo veo si me conviene y si no me conviene, me voy. Esa palabra nos sale a relucirse, muchos la guardamos. Decimos: sí, Señor, hosana, bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Yo daría por ti hasta la vida, Señor. Y el Señor dice: antes de que cante el gallo, vamos a ver si me das la vida por mí. Entonces encontré que todos somos culpables y que solamente sabremos quiénes seremos y cómo reaccionaremos cuando nos encontremos en el problema y en la circunstancia. Eso me limita o nos limita y nos cierra la boca para poder opinar, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar en la cruda realidad cuando estamos ahí. Y lo digo como aquel que está batallando con un hijo homosexual, una mujer que tiene problemas de identidad, lesbianismo, y que el religioso está viendo para acá: eso tiene que ver porque la mamá no tuvo los valores, no tuvo el cuidado, y está dando dardos y está pegando. Pero si le cambiáramos el rostro de sus hijos a los suyos, aquella persona diría: tengan misericordia de mis hijos, oren por ellos, por favor, por lo que más quieras, ora por mí, te lo pido. Y es ahí cuando el espíritu pobre sale a relucir y con gemidos indecibles, dice la Biblia en Romanos 8, comienza el Espíritu Santo a hablar por ti. Y es ahí exactamente cuando la arrogancia se quiebra o permaneces en ella y te llenas de lepra y serás leprado por toda la vida. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Me despido de todos los que me están aquí escuchando en las redes sociales. Ponte ahí de pie.